Ya, Luis Eduardo. Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes. Una disculpa por la demora. Bien, no, vamos a comenzar una plática que ya en la introducción se llevaron 10 minutos. Voy a tratar de resumir un poquito lo que es la trascendente manifestación de la Virgen de Guadalupe en México del año de 1531. Para poder expresar los conceptos de esta mariofanía, probablemente la más trascendental en la historia de la Iglesia, hay que verlo bajo la visión humana, si cabe hablar así, y la visión sobrenatural, y particularmente lo que representa la Virgen de Guadalupe para estos tiempos que estamos viviendo en el siglo XXI, particularmente con el tema de la pandemia, la confusión, la desorientación, la falta de valores, etcétera, que invaden al mundo completo. Guadalupe es una de las grandes manifestaciones que ocurren en el siglo XVI en el continente de la esperanza. En Europa está teniendo lugar el ataque de las famosas tesis de Lutero, 95 tesis de Lutero, que luego van a desencadenar más adelante una serie de problemas en el ámbito del racionalismo, el nacimiento de la iglesia anglicana y el protestantismo, que ha hecho muchísimo daño a la fe católica. Al mismo tiempo, nos vamos a encontrar con la manifestación de la Virgen en nuestro país. En 1531 a un neófito indio sencillo de 57 años, de nombre Juan Diego, o también conocido como Cuauhtlatohuac, que significa el águila que habla. Ya luego veremos qué importancia tiene este significado para los aztecas. La aparición de Guadalupe, como ustedes saben, ocurre 40 años después del descubrimiento de América de Cristóbal Colón y 10 años después de la conquista en 1531. 1521 con Hernán Cortés. Guadalupe ocurre dentro de la octava de la Inmaculada Concepción. Nosotros celebramos la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre. Y dentro de la octava vamos a encontrar esta maravillosa manifestación de la Santísima Virgen que abre la quinta iglesia del Apocalipsis o la quinta etapa de la historia de la iglesia a partir de la ascensión de Cristo a los cielos. Si usted ha leído el Apocalipsis, sabrá que Juan habla de 7 iglesias. Comienza con Éfeso y termina con la Odisea. Los padres de la iglesia han visto en estas 7 iglesias las 7 etapas de la historia de la iglesia a partir de la ascensión de Cristo a los cielos y culminando con la segunda venida de Cristo al fin de la historia. Entonces, de acuerdo al venerable Horst Hauser y por los tiempos que estamos viviendo y los signos que se han hecho visibles, podemos afirmar que estamos al final de la quinta etapa de la historia de la iglesia, que es la iglesia de Sardes. Y la iglesia de Sardes, Juan ve que dice un ángel, oye un ángel que el Hijo de Hombre, que es Jesucristo, le dice a los pobladores de Sardes: veo tus obras, te crees vivo, pero estás muerto. Exactamente lo que estamos viviendo en el tiempo actual. El hombre se cree vivo por el adelanto científico, tecnológico, por la capacidad de descubrir el macro y el microcosmos. Sin embargo, está muerto a la fe, está muerto a la gracia. Y en esta quinta etapa de la historia es que ocurre la aparición de la Virgen
y que arranca las mariofanías, donde van a indicar la trascendencia de María a partir del siglo XVI hasta el triunfo de su corazón inmaculado, que ella profetizó incondicionalmente iba a ocurrir en Fátima, Portugal. Entonces, estas mariofanías que ocurren a lo largo de estos casi 500 años van a ser parte fundamental de la misión que tiene encomendada Dios nuestro Señor a la Santísima Virgen María. Y por eso esta aparición ocurre, repito, en la octava de la Inmaculada Concepción y en el tiempo de Adviento, porque Guadalupe va a representar en este tiempo una preparación para el triunfo de su corazón inmaculado y más adelante para el advenimiento del reino de Cristo en la tierra, como nosotros pedimos todos los días en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Entonces, María de Guadalupe además se autonombra con Juan Diego como la madre, la perfectísima, siempre Virgen María. Sí, deja en claro que es virgen, como nosotros sabemos ahora por dogma, que es antes, virgen antes, durante y después del parto. Y que también va a ser la madre del Creador, que dice a Juan Diego, de todo lo creado. Es decir, ahí está revelando María dos de los 4 dogmas: su virginidad perpetua y su maternidad divina, que es la Theotokos, la Madre de Dios. Por eso no nos debe extrañar que luego en 1830, en París, en la Medalla Milagrosa, la Virgen va a decir a sí misma: yo soy María concebida sin pecado. O sea, es María concebida sin pecado. Está hablando de la concepción inmaculada, que luego, 28 años después, va a corroborar en Lourdes, cuando en la 16ª aparición le dice a Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción. Sí, aquí revela María en parte la esencia de esta mujer poderosa que va a ocupar un papel preponderante en la historia de la salvación en esta etapa de la Iglesia, en esta 6ª etapa que, como digo, arranca en el siglo XVI con Guadalupe. Entonces, primero voy a dar una explicación de orden natural, de orden humano, y luego entraremos a la parte sobrenatural de la manifestación de Guadalupe. No es cosa menor que el vidente se llame Juan, y aquí hay 4 Juanes involucrados: Juan de Zumárraga, que era el obispo franciscano; está Juan Bernardino, que es el que es curado por la Virgen en la 5ª aparición; Juan Diego, que es el vidente principal; y Juan González, que va a ser el intérprete y traductor del náhuatl, porque el obispo Zumárraga no sabía náhuatl, y mucha de la importancia del conocimiento que tenemos de Guadalupe viene a través de este bagaje, que se amplía principalmente con Antonio Valeriano, que va a ser un indio muy culto, que a través del Nicán Powa, que significa aquí se narra, aquí se cuenta la historia de estas 5 maravillosas mariofanías de la Virgen en el Tepeyac. En la primera aparición, la Virgen se aparece el 9 de diciembre y es un diálogo fabuloso, es un diálogo extraordinario que tiene la Virgen con el indio Juan Diego. Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Una extraordinaria autorreferencia de la esencia o parte de la esencia de María. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para mostrar y prodigar todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra. Repito, mi amor, mi compasión, auxilio y defensa.
Es decir, hoy en tiempos de pandemia, hay que decirlo, es una pena muy grande que se haya cerrado la Basílica de Guadalupe, porque pareciera ir en contra de lo que María nos está diciendo. Aquí estoy para prodigar mi amor, compasión, auxilio y defensa. Y le va a pedir, pues, que vaya con el obispo para que se le construya un templo sagrado. Va con el obispo no le hace caso, regresa. Entonces María vuelve y le dice, se vuelve a aparecer el mismo 9 de diciembre, mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y al de saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Es espectacular. Amén de que el Juan Diego, el mismo Nicano Pogua nos va expresando cómo se dirige a la Virgen, niña mía, se trata con esa dulzura y con ese corazón de niño que tenía Juan Diego. En la tercera aparición, que ocurre al día siguiente, 10 de diciembre, le comunica el mensaje Juan Diego al obispo, pero pues no le hace caso, le dice, pues dame una prueba. Inclusive manda a unos ayudantes a que sigan a Juan Diego para ver qué se trae entre manos, y resulta que lo pierden de vista y van y hablan mal de él. Y le dicen, este es un cuentacuentos, esto no es cierto, esto no le haga caso, señor obispo, porque lo perdieron de vista. Y se encuentra Juan Diego pues con la Virgen el 10 de diciembre y le dice, hijo mío, volverás aquí mañana, después de que le dice que el obispo pide una señal, para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá acerca de esto y ya no dudará de ti ni sospechará. Y sabes, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y tu trabajo y cansancio que por mí has impedido. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Así que la Virgen le insiste, le recuerda que le va a dar esa señal y que le va a pagar. Porque nosotros, claro, en la vida espiritual trabajamos por nuestro Señor y por la Santísima Virgen, pero de vez en cuando es bueno recordar el premio, como le dijo Pedro a Jesús, Señor, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué? Nuestro Señor le contesta a todos aquellos que han dejado casa, hermanos, hacienda, hijos, esposa, por amor a mí, recibirán en esta vida el 100 por 1 y además la vida eterna. Y eso es un tema que podríamos extendernos sobre el pago en esta vida, que tiene que ver con la parucía del Señor que vendrá después del triunfo del corazón inmaculado de María. Aunque el triunfo del corazón inmaculado de María prepara ese triunfo del reino de Cristo. Entonces, como ustedes saben, el 11 de diciembre, pues se enferma Juan Bernardino, como hoy hay muchos enfermos por el COVID y por otras enfermedades, y no va, no, se queda cuidando a su tío, Juan Bernardino, y el día 12, pues entonces él va a Tlatelolco a buscar a un sacerdote para que confiese a su tío, porque el tío le dice pues, que ya va a morir. Entonces, fíjense que él no dejaría la aparición por razones humanas, sino no va a la aparición porque busca un sacerdote para que se confiese su tío. Pero la Virgen se le aparece en un lugar distinto, se le encuentra a Juan Diego y él le dice, niña mía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Todo bien? Juan Diego como que trata de componer el tema, le dice, ¿estás bien de salud? ¿Todo bien, niña mía? Y la Virgen, y esto que le voy a leer, hermanos, es espectacular. Esto, con el respeto que nos merecen los españoles, y digo españoles porque dicen que Dios entregó sus 3 grandes prendas de la siguiente forma. Pedro a los romanos,
la iglesia a Pedro, que le entregó Santiago, le entregó a España, o España se la entregó a Santiago. Y a nosotros los mexicanos, y a Juan le entregó a la Virgen. Pues a nosotros los mexicanos nos entrega a Guadalupe, a María de Guadalupe, que es una pictografía que está viva, científicamente demostrado, y que, como dijo el Papa Benedicto XIV, no ha hecho cosa alguna con otra nación. Non fecit aliter omni nazione, dicho en latín. Entonces dice la Virgen, imagínense ustedes lo que le dice: no temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad de angustia. Eso podría decir la Virgen hoy, los que tienen COVID, que querían ir a la villa: no tengan miedo a esa enfermedad de ninguna. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? Palabras fabulosas. En otras traducciones dice: no estás bajo el cruce de mis brazos. No te apene ni te inquiete otra cosa. Por eso María es salud de los enfermos. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? Estas palabras, hermanos, y lo digo con todo respeto, habría que recordárselas a los jerarcas de la Iglesia en México. Algunas provincias eclesiásticas de la República Mexicana cerraron las iglesias el 11, el 12 y el 13 de diciembre. Es una locura. Cerraron las iglesias. Cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, y habrá que repetirlo: no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, y ahí donde me viste y te di órdenes, que luego vamos a ver qué es el Tepeyac. Óigame usted, la Virgen de Guadalupe no se apareció en México porque un día no tenía nada que hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de pronto le dieron vuelta a la tierra, y de pronto el Espíritu Santo dijo: aquí, y con el dedo dijo México, pues ahí nos aparecemos. No, nada en el plan de Dios es casual, todo es perfecto. Hay una razón poderosa por la cual la Virgen se apareció en esta tierra, en ese cerro del Tepeyac, que significa lugar sagrado. Entonces subió, ahí donde me viste, hallarás diferentes flores, córtalas, júntalas, recógelas, enseguida baja y tráelas a mi presencia. La Virgen metió la mano, incluso acomodó, o metió la mano en las rosas, y entonces fue Juan Diego a ver al obispo el 12 de diciembre a las 10:40 de la mañana, yo te digo por qué a esa hora, extendió el ayate, la tilma, y aparece la extraordinaria y sobrenatural imagen de la Virgen de Guadalupe. Y además sabemos que en la quinta aparición, Juan Diego, en la quinta aparición se aparece la Virgen a su tío Juan Bernardino, lo cura, y cuando los relatos históricos investigan cómo se presentó la señora a su tío Juan Bernardino, ella dice que es la Tlazahuaque, es decir, la que pisa la serpiente. Por eso los españoles, al oír esta palabra, pues pensaron que estaba refiriéndose a la imagen de Guadalupe de Cáceres, España. No tiene nada que ver una con otra, sino que es el nombre que le dio
la Virgen específicamente a el tío Juan Bernardino, que significa pues la que aplasta la serpiente. Esta es la historia muy a grandes rasgos que ya muchos de ustedes conocen, quizás no a detalle. Pueden bajar por internet el Nicam Nopowa en PDF en español y ahí van a encontrar la historia sucinta de lo que estoy mencionando. Pero todo esto fue un mensaje a los aztecas, como dije hace un momento. La imagen del ayate, como sabemos, mide 1.43 centímetros desde la cabeza de la Virgen hasta donde está el ángel en la parte superior. La tela es burda, la tela no está preparada, la tela presenta imperfecciones, al extremo de que incluso hay un pequeño nudo en el labio inferior de la Virgen, y esas imperfecciones y ese nudo permite darle dimensionalidad a al propio ayate guadalupano, o sea que aprovecha el cielo, las mismas imperfecciones del ayate para darle viveza, carnosidad a la imagen de la Virgen. Abajo están las alas del ángel, color blanco, rojo y azul, que están relacionadas con el cosmos. Por tanto, es como si María fuera la reina del cosmos. En Guadalupe encontramos la proporción áurea, que es una medida que se utiliza en el arte, en la arquitectura, que es perfecta, lo cual expresa también la perfección matemática de Dios. Su cabello suelto, como sabemos, significa que es virgen, tiene un broche de jade con una cruz que le revela a los aztecas que ese Cristo crucificado que traen los españoles tiene que ver con la señora. Y eso facilita la evangelización española en América, que es una de las trascendentales gestas espirituales dentro del plan de Dios, no solo para México, sino para este continente de la esperanza de la que habló el Papa Juan Pablo II. Sus manos unidas, ¿verdad? Una cara y otra oscura, pues es la unión de dos culturas. Tiene su ceñidor encima del vientre, color negro, que simboliza que está embarazada. Y esto es muy importante, hermanos, porque la Virgen no se aparece con el niño en brazos, porque aparece encinta. Y aquí nos tenemos que trasladar al Apocalipsis de Juan, capítulo 12, que nos recuerda a la mujer vestida del sol, que tiene la luna bajo sus pies y que está encinta. Pero esa mujer del Apocalipsis gime dolores de parto, lo cual en sentido propio no es la Virgen, pero en un sentido sí lo es, como lo explicaré un poquito más adelante. Muy importante la flor de 4 pétalos, la Nahuiolín azteca. Ellos se dieron cuenta que esa flor simbolizaba que esta mujer contenía la plenitud, es decir, la perfección divina, con los 4 elementos de la naturaleza. Y aparece perfectamente en esta flor conocida ampliamente por los aztecas. La rodilla está ligeramente flexionada, la rodilla izquierda. Por eso vemos del lado derecho que se alcanza a ver ligeramente el pie. ¿Esto qué significa? Que María está danzando. Y esta danza para los aztecas significaba adoración. ¿Y a quién adoraban? Ellos adoraban a sus dioses, pero aquí María está indicando que adora a ese ser que está en su seno y que adora a Dios, porque ya dijo que es la madre del creador de todas las cosas. El color de su manto azul turquesa significa el color de los emperadores, la reyesía de María. Se aparece en México. Yo sé que muchos latinoamericanos a veces extrapolan la aparición de Guadalupe como lo dijo Benedicto XIV, la emperatriz de las Américas, y si es verdad, es cierto. Pero, utilizando una palabra del Papa Francisco, Guadalupe primerió a los mexicanos.
los primerió. ¿Por qué? Porque fue aquí, en esta tierra, en México, que significa ombligo de la luna, en la que María pone también sus pies sobre esa luna negra que aparece en la parte inferior. Y las alas, el ángel abajo tiene unas alas, pero no son alas de ángel, son alas de águila, lo cual revela que el que está hablando es Juan Diego, ese niño es Juan Diego, que es su nombre significa el águila que habla. Y por tanto, ese Juan Diego está uniendo el mundo sobrenatural, que es el manto azul, con el mundo natural, que simboliza su vestimenta, su color rosa, y por esto toma con un brazo el manto azul y con otra la túnica de la Santísima Virgen. Une el cielo con la tierra. La Virgen de Guadalupe tiene también los rayos, que son 129, porque ella representa al sol divino, está radiante y nos recuerda, una vez más, a la mujer vestida del sol del Apocalipsis. Las estrellas son 46, estrellas de 15 constelaciones. No voy a nombrar las constelaciones, aunque tienen una importancia cada una, pero son 15 constelaciones en el cielo. Pero estas estrellas que aparecen en el manto de la Virgen de Guadalupe no están vistas desde la tierra, que esto es algo extraordinario, sino que están vistas desde el cielo, desde el cielo. Es como si María estuviera en el cosmos y hacia abajo se vieran esas estrellas que forman parte de 15 constelaciones. Ya luego voy a explicar el sentido sobrenatural de este número 46, como los libros del Antiguo Testamento, que son como 46, o como el Salmo 46, o como el Cantar de los Cantares 4,6, o como los años de la redención. Hay mucha profundidad mística en este número que no es aleatorio. Pero estas constelaciones, pues, están invertidas y son exactamente, coinciden con el solsticio de invierno del 12 de diciembre de 1531. Usted dirá, oiga, pero ¿cómo el solsticio de invierno? Sí, de acuerdo con el calendario, pues es el 21. Pero en aquel entonces no estaba vigente el calendario gregoriano, sino el calendario juliano. Por tanto, el solsticio de invierno era precisamente el 12 de diciembre de 1531, lo cual es sorprendente. De todo lo anterior que estoy mencionando, cada una de las estrellas tiene una importancia en el lugar en que se encuentran en el manto de la Santísima Virgen. Ahorita ya no voy a explicar porque me alargaría y no quiero extenderme más del tiempo que me asignaron para esta charla. Sin embargo, pueden ustedes consultar el estudio del doctor Hernández Illescas, que estudió la posición de las estrellas en altiplano mexicano, precisamente el 12 de diciembre de 1531, y el estudio que hizo el padre Mario Rojas el 22 de diciembre de 81, precisamente lo que pasó a las 10:26 de la mañana con esas estrellas del solsticio de invierno, que exactamente a esa hora, que correspondería plausiblemente al momento en que el indio Juan Diego despliega el ayate frente al obispo Fray Juan de Zumárraga. El ayate es un misterio, es aqueropita, es decir, no fue hecho con mano humana, como tampoco lo fue la sábana santa, y como tampoco la pintura que está en el Santo Santorum, los que hemos ido a Roma y hemos subido la escala santa, al final, muy pocos saben eso, está un lienzo que se atribuye que inicialmente pintó San Lucas y que terminaron los ángeles. Por eso son estos lienzos, como la Virgen de Guadalupe, que no fueron hechos por mano humana. No tiene explicación.
No tuvo cristales el manto de la Virgen, la tilma, sino 116 años después. 116 años después. Ni las velas, ni el roce de las medallas, ni el tocamiento de las manos, etcétera, afectaron en nada la tilma de Juan Diego. No solo eso, hay más maravillas que ustedes seguramente ya conocen y ahora voy rápidamente a repetir. El ingeniero José Tosman, que es peruano, tuvo una maestría en Cornell, en Nueva York, sobre sistemas ambientales, hizo un estudio de los ojos, de la iris y la pupila de los ojos, en la que encuentra perfectamente identificada en cada ojo 13 personas. O sea, en miniatura, en el ojo, encontramos 13 personajes. Y para corroborar este estudio, él utilizó un proceso digital de imágenes que se usa por los satélites y por las ondas espaciales para transmitir informaciones visivas. Es decir, que al momento en que el indio Juan Diego despliega el ayate frente a Fray Juan de Zumárraga, quedó fotografiada, como si la Virgen estuviera, digamos, frente a los personajes que estuvieron ahí, que eran 13, quedó perfectamente identificada en cada ojo. Esto es sencillamente extraordinario. El premio Nobel de Química, Richard Kuhn, autor del libro Estructuras de Revoluciones Científicas, que habla de los paradigmas, él dice que no hay forma ni manera de demostrar científicamente que la tilma tenga colorantes materiales, naturales, minerales, animales, y menos sintéticos, porque en aquel entonces no existía. No hay forma, no hay manera de explicar cuáles son y de qué tipo son esos colores que están supuestamente impresos, por lo que voy a decir ahora, en la tilma de Juan Diego. Además, el doctor Torruella Bueno, en el año 1956, también hace un estudio a la pupila y se da cuenta que el ojo de la Virgen está vivo. O sea, reacciona a la luz y el iris, la pupila se cierra. La triple imagen que se conoce en este estudio óptico del famoso Punjige-Samson es el fenómeno óptico que hace que en el ojo humano se formen las tres refracciones del objeto que estamos viendo, haga redundancia, con nuestros ojos. La Punjige-Samson. Por si fuera poco, estos mismos científicos, Smith y Callahan, resulta que los colores no son visibles, es decir, en la medida en que uno se va acercando a la tilma, desaparecen al ojo humano. Más aún, estos científicos de la NASA descubrieron también que al pasar un rayo láser por la tela, por un costado, se dieron cuenta que la pintura no toca la tela, no la toca. Es decir, que hay un espacio como de 3 milímetros aproximadamente en la que la pintura no está pegada al manto, sino que está suspendida en el aire. Esto, hermanos, nos debe llevar a una verdadera humildad ante lo que es la maravilla divina plasmada en este lienzo, en este ayate de la Virgen de Guadalupe, y que debe ser motivo de una oración más profunda. Yo diría, incluso siguiendo un poco lo que ocurrió con Juan Diego, que trató vamos a decir, de birlar a la Virgen porque buscaba al sacerdote para que confesara a su tío. Nosotros en la vida diaria también a veces birlamos o buscamos alejarnos un poco o un mucho de la Santísima Virgen. Y hoy, hermanos, más que nunca, en estos tiempos de tanta confusión, de tanta verdadera
crisis moral y espiritual y la indiferencia profunda a las cosas de Dios en el mundo entero. Tenemos que amanecer con María y tenemos que terminar la noche con María. Si usted por la mañana reza el ángel o reza la oración de oh Señora Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, etcétera, o dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, etcétera, o la oración de San Bernardo, acordaos, oh piadosísima Virgen, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y declamando vuestro socorro, haya sido separado de vos, etcétera. Y si usted termina la noche con esa extraordinaria práctica piadosa mariana de rezar 3 Aves Marías de rodillas, yo no le aseguro nada, pero sí le puedo reexpresar lo que dicen los grandes teólogos y místicos. Tiene usted casi un 90% de probabilidades de que su alma la gane para la eternidad, por medio de la Santísima Virgen María, y sobre todo en estos tiempos, repito, de tanta confusión. María es la luz, es la guía, es la madre del camino verdadero, es la que Dios ha puesto en este tiempo para aplastar la cabeza de la serpiente, que por medio de ella venga el triunfo de su corazón inmaculado. También hay que reconocer que la tilma ha sido retocada. O sea, no está virgen, no está la imagen sin retocar, sino que ha tenido pequeños ajustes, no modificada la imagen, pero sí retocada, tratando de realzar la pintura, lo cual no le ha ayudado, porque hay algunas fotos de Manuel Ramos en 1923, donde se revela realmente cómo era la imagen de la Virgen en un principio. Pero sí ha habido algunos retoques que le han modificado ligeramente la imagen. Hermanos, a veces los mexicanos nos quedamos un poco limitados, confundidos e ignorantes de la extraordinaria presencia, entienda mi frase, mi palabra, divina, porque es la hija, la madre y la esposa que tenemos a unos cuantos kilómetros de casa. No hay que ir a Medjugorje, no hay que ir a Lourdes, no hay que ir a París o a La Salette o a la Garabandal o a Fátima, y cuando me digo no hay que ir, me refiero, no, se puede hacer peregrinaciones marianas, pero tenemos la mejor y más extraordinaria mariofanía de la historia de la Iglesia en nuestro país. Y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, ahora vamos un poco a la parte sobrenatural. Muy pocos reparan que cuando Juan Diego subió al cerro del Tepeyac, encontró un arco iris. Esto es muy importante, porque el arco iris, si usted lo sabe o no lo sabe, no tiene nada que ver con movimiento gay. El arco iris refleja el trono de Dios. Apocalipsis 4, versículo 3. Hay uno que es el Padre, y ese Padre está rodeado por el arco iris, porque el arco iris expresa el mundo septiforme de Dios. Por eso Juan en Apocalipsis divide su libro en 7 sellos, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 copas, 7 trompetas, 7 iglesias, porque el 7 es la suma del 3, Dios uno y trino, más 4 su creación, con los 4 elementos de naturaleza, fuego, tierra, agua y aire. Entonces, ¿quién es el prismático? El que divide esos 7 colores de la luz de luz, que es Dios, que decimos en el credo. Creo que Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de su Hijo Jesucristo,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Esa luz blanca, al descomponerse, produce el siete colores. El azul cielo, el rojo, el amarillo, el morado, el naranja, el azul índigo y el verde. Estos 7 colores representan la perfección de Dios. Y el prismático en el Tepeyac, para que vea Juan Diego, haya visto este arcoíris, ese prismático, que es la que nos, vamos a decir, explica o la que nos representa esa perfección septiforme de Dios, es María de Guadalupe. Esto es de llamar la atención lo que ve Juan Diego, que además dice que era como el paraíso terrenal. Y es una frase en Nicam Nopowa que tiene un fondo de verdad. En esta tierra que apareció la Virgen, y se apareció por una razón muy poderosa. Y voy a decir algo. México no es grande porque se haya aparecido aquí la Virgen de Guadalupe. Al revés, por algo que sucedió en el pasado, muy pasado. Es la razón por la cual México o esta tierra se ganó el derecho, el privilegio de que Santa María de Guadalupe, la siempre Virgen María, la Madre de verdad Dios por quien se vive, puso sus pies virginales en el cerro del Tepeyac, junto al Pocito, que por cierto, allá en la parte de arriba, en el Pocito, esa agua también ha curado a mucha gente del ámbito espiritual y material. Y liga Guadalupe con estos tiempos y con esta tierra. Como dije al principio, las apariciones ocurren en la octava de la Inmaculada Concepción, en el tiempo litúrgico de Adviento y, de acuerdo al calendario azteca, en el año 13 Caña, es decir, significa rumbo hacia la casa de la luz. Rumbo hacia la casa de la luz. Eso significa 13 Caña, el año en que se apareció. Es decir, que ahí abre el tiempo, un tiempo nuevo que va a preparar un nuevo adviento, un nuevo día, una nueva luz para la iglesia, que se refunde en el triunfo del corazón inmaculado de María. Además, Tepeyac significa en la raíz de lo sagrado. ¿Qué ocurrió en el Tepeyac para que ahí se haya aparecido la Virgen? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Por eso no es de extrañar lo que la Santísima Virgen le reveló al sacerdote Padre Gobi el 5 de diciembre de 1994. El Padre Gobi, un sacerdote que a partir del año 73 recibió mensajes de la Virgen, principalmente enfocados a los sacerdotes. En el año 90, y de ahí surgió el movimiento sacerdotal mariano. En el año 94, 5 de diciembre, le dijo lo siguiente la Virgen al Padre Gobi, y cito textual: te confirmo, hijo mío, visto mis lentes porque ya no veo. Te confirmo, hijo mío, que de esta nación, de México, empezará el triunfo de mi corazón inmaculado hacia todo el mundo. Empezará el triunfo de mi corazón inmaculado. Como en mis ojos permanece impresa la imagen del pequeño Juan Diego, a quien me aparecí, así también vosotros estáis impresos en los ojos y en el corazón de vuestra Madre Celestial. México, dice la Virgen, tierra especialmente protegida y bendecida por mí. Por eso México, hermanos, está pasando ahorita un ataque pavoroso y se va a poner peor la cosa. Por eso comenzará desde aquí mi gran victoria contra todas las fuerzas masónicas para el mayor triunfo de mi Hijo Jesús. Ustedes saben que México es un país que ha estado sujeto al expolio masónico desde la guerra de la independencia, porque resulta que el cura Hidalgo era masón, del rito yorquino. Por eso Agustín Iturbide no lo quiere nadie,
porque era católico, consumó la independencia. Pero luego vino Juárez, las leyes de reforma. Luego vino, que era masón, grado 33, que por cierto el obispo de León, entre paréntesis, de León, Guanajuato, esto es una anécdota y la paso al costo, no hago ningún juicio. Cuando murió Juárez, el obispo de León, repito, lo paso al costo, vio caer al infierno el alma de Juárez, o sea, el benemérito de las Américas, el que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz, y cuyo nombre en México existe en cada esquina de cada calle, porque todas se llaman Benito Juárez. Pues este hombre hizo mucho daño a la iglesia, Dios se apegue de su alma, y luego vino la Revolución Mexicana, con Madero, que también era masón, que además era medio, le gustaba todo el espiritismo, el ocultismo, y trajo la terrible persecución posterior con Elías Calles, con los cristeros, que fue sangre de mártires derramada, y por eso el primer país que proclamó a Cristo como rey fue México. Por eso decía el Papa, México siempre fiel, Papa Juan Pablo II. Entonces, hermanos, por eso la Virgen habla de las fuerzas masónicas, que ahora siguen golpeando a nuestro país a través de una serie de locuras como el aborto, como la ideología de género, como el matrimonio igualitario, y una serie de aberraciones que van a ir cada vez peor en detrimento del país. Las cosas, repito, se pondrán mucho peores y hay que prepararnos. Luego, entonces, para corroborar lo anterior, quiero citar un par de obras guadalupanas del siglo XVIII que están contenidas en el libro de Guadalupe y Quetzalcóatl de Fondo Cultura Económica de Jacques Lafayette. Una es Eclipse del Sol Divino, causado por la interposición de la Inmaculada Luna María, Señora Nuestra, venerada en su sagrada imagen de Guadalupe, y que dice así: la Virgen María, en su imagen de Guadalupe aparecida a los mexicanos, representado por un humilde neófito, habría dotado a los americanos, entre comillas, de un carisma de identificación de María con la mujer del Apocalipsis. Al referirse a las profecías atribuidas al apóstol San Juan, dejaban ver que la mariofanía del Tepeyac, el anuncio del fin de los tiempos, o por lo menos de la iglesia de Cristo, a la cual subsistiría la iglesia parusiaca de María, que es la iglesia que va a venir con el triunfo del corazón inmaculado de María. Así que aquí dejaba ver en Guadalupe esta iglesia parusiaca, esta iglesia de presencia mariana. Del mismo modo que Dios había elegido a los hebreos para encarnarse Jesús, su hijo, del mismo modo María, la redentora del final de los tiempos, la que iba a triunfar sobre el anticristo, había elegido a los mexicanos. Esto es impresionante, que vincula a Guadalupe con estos tiempos que estamos viviendo. Y por último, la otra cita del siglo XVIII del padre Carranza, que también está en el mismo libro que acabo de mencionar, y aquí el autor del artículo es El traslado de la iglesia a Guadalupe. Dice: la imagen de Guadalupe será, a final de cuentas, la patrona de la iglesia universal, porque es en el santuario de Guadalupe donde el trono de San Pedro vendrá ya refugio al final de los tiempos. No es que la iglesia vaya a venir al trono de San Pedro a buscar refugio a México. Hay profecías que indican que la iglesia, una santa católica apostólica con sede en Roma, la romanidad no es una condición esencial de la iglesia. Las primeras 4 sí. La romanidad es accidental. Está en Roma ahora, pero puede no estarlo, y de hecho no va a estar en el futuro. Todo apunta a que la iglesia regresará en un momento dado de donde partió, de Israel. Pero habla de que el trono de Pedro, es decir, que Guadalupe va a ocupar un papel preponderante
para marcar cuál es la iglesia verdadera, porque estamos, hermanos, muy cerca, a muy pocos años, de un cisma terrible y desgarrador que semeja cuando el velo del templo se rasgó en dos en la muerte de Cristo. La iglesia se va a dividir en dos y habrá un desgarramiento espiritual y moral. Y en un momento habrá dos papas. Y Guadalupe aquí tiene un papel preponderante para definir cuál es el camino verdadero que conduce al Padre. Quiero resumir brevemente cómo sería lo que María diría de sí misma, aunque ya lo mencioné, pero para dejar estos puntos bien cimentados y ya voy terminando. Soy la siempre Virgen María, la que pisa la serpiente de piedra, que es lo que significa Tecuatlazupe. También en Guadalupe en árabe significa río de luz. Soy esclava y reina. Mi cinturón significa obediencia. Estoy embarazada, pero está embarazada María porque va a dar a luz un varón que con cetro de hierro regirá las naciones. Pero ese varón no es Cristo, porque si fuera Cristo, María hubiera aparecido con el niño en brazos. No, ese varón se refiere a esos hombres y a esas mujeres que María va a formar, que está formando, y que van a ser los reyes del rey, los señores del Señor. Y eso tiene que ver con el triunfo de su corazón inmaculado. María viene formando lo que dijo San Luis María Griñón de Montfort en el tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que va a formar unos grandes santos que va a exceder a los antiguos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Estos santos se van a ir formando en esta época de María, en esta presencia mariana que arrancó en el siglo XVI, y se van a ir formando hasta el fin, a partir de ahora y hasta el fin del mundo. Eso tiene que ver con el triunfo de su corazón inmaculado. Pero está embarazada de una nueva estirpe, de una nueva generación de cristianos. Una nueva estirpe, hermanos, es una frase muy profunda. Nueva estirpe significa ya no más la estirpe de Adán, una estirpe nueva, porque María es el modelo de la futura humanidad. María es lo que Dios quiso que el hombre fuera en un principio, y ahora y siempre, pero que se quebró por el pecado original y quedó en suspenso ese proyecto del hombre a imagen y semejanza de Dios, el otro Cristo, el mismo Cristo, el ipse Christus, el perfecto como su Padre Celestial es perfecto que Cristo nos pidió. Entonces, ¿quién va a moldear a ese hombre, a esos nuevos hombres y esas nuevas mujeres? María. Por eso está embarazada, para dar a luz a esos reyes y a esos señores, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis de Juan. Las 46 estrellas de María, además de lo que expliqué, son los 46 años de la vida de redención, porque María tuvo a Jesús a los 13, más los 33 años de vida de Cristo, hasta su muerte son 46. Simboliza eso y simboliza también los años que tardó en construirse el templo de Jerusalén. Jesús dijo, yo este templo lo destruiré, lo construiré en 3 días. Se refería a su cuerpo, a sus 3 días en el sepulcro. Y le dijeron los escribas y fariseos, ¿cómo? Si tardamos en construirlo 46 años. Entonces María representa al nuevo templo, a la nueva Jerusalén, a la mística ciudad de Dios, donde vendrán a refugiarse los apóstoles de los tiempos, lo digo místicamente hablando, donde ellos van a ser protegidos bajo el manto de María y van a vivir sus virtudes, porque las virtudes de María son de oración, de sumisión, de entrega, de silencio, de obediencia, de recato. Ella, a través de estas 2 manos, la clara y la morena, que une a 2 culturas, también significa un nuevo mestizaje y un nuevo hombre,
donde da a luz una generación que va a prevalecer en el mundo, y serán aquellos que hayan puesto a Dios como prioridad en sus vidas. Los rayos que la rodean son la medida del templo santo de los últimos tiempos, pues ella es ese templo, y en él tendrán lugar en María, y esto también es profundo, los 144,000 sellados que habla Juan en el Apocalipsis, que fueron rescatados de la tierra y que siguen al Cordero donde él vaya, porque no se mancharon sus vestidos. Entonces, María, que es el modelo de la futura humanidad, va a tener en esta presencia, va a acoger a estos, porque María es el modelo, repito, de la futura humanidad. Las flores en forma de nariz significan 9 cumbres que están ubicadas en el eje volcánico. Si yo pongo el manto de la Virgen de Guadalupe de manera horizontal de la República Mexicana, coinciden con el eje volcánico de México, lo cual indica estos montes que van hacia arriba, la oración y el sacrificio, que nos harán llegar a la cumbre, más cerca de Dios. Es el camino hacia Dios, como frutos espirituales que buscan la perfección y la plenitud de Dios. María, pues, es la mujer del Apocalipsis, es la mujer siempre viva, es la mujer que se ganó el privilegio de ser concebida sin mancha del pecado original. Sí, por los méritos de Cristo. Pero un día vamos a descubrir por qué María se ganó ese privilegio. No fue gratuito, sino que en su esencia profunda y mística, que es la que justifica para que el Padre la ponga como modelo de la futura humanidad, revela por qué María puede decirse, como dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿tú eres Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Pues María, en esa primera persona, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Ojalá, hermanos, que estas consideraciones, dichas y expresadas de manera sucinta y breve, porque comenzamos tarde y no me quiero extender, entiendo que hay algunas preguntas, ayuden sobre todo a 2 cosas. La primera, a desarrollar una verdadera y auténtica devoción y filial a María, nuestra Madre. Ahí está, hermanos, la llave de nuestra salvación en estos tiempos terribles de confusión. Y, hermanos, en los tiempos dificilísimos que van a venir en los próximos años. La pandemia es penoso, los que se han enfermado, los que han fallecido, pero esto no se compara con lo que va a ocurrir en el mundo y en la iglesia en los próximos años. El sufrimiento será necesario y la oración y el sacrificio serán mandatorios. Por tanto, hermanos, les invito a una verdadera devoción mariana, auténtica devoción mariana, al rezo del Santo Rosario, a las oraciones que son afines y queridas por María, como el Oh Señora Madre Mía, como el Dulce Madre, como el Acordaos, como el Ave María, como el rezo del Ángelus, el Regina Coeli en tiempo de Pascua, etc. Pero lo más importante por encima de eso es que seamos buenos. No basta con rezar, no basta con ir a misa. Eso es importante, pero el rosario, la misa, la oración, el ayuno, el sacrificio, la penitencia, son medios para ser buenos. Y ser buenos es ser hombres y mujeres que luchamos por ser virtuosos, imitando las virtudes de la Santísima Virgen María, donde es la más importante, que parece obvio, la caridad. Porque ya sea profeta, ya me sacrifique el cuerpo, ya pueda dividir el agua y los cielos, si no tengo caridad, nada soy. Como decía Santa Teresa, sin amor todo es nada. Y la segunda conclusión, hay que mirar el sentido escatológico, es decir, el sentido del final de estos tiempos, que no es el fin del mundo, ni tampoco viene la segunda venida, como algunos afirman ahora,
que nos viene lo que María llama el triunfo de su corazón inmaculado. Guadalupe es un vínculo esencial con la Mera Milagrosa, con Fátima y con otras mariofanías donde ella revela su esencia. Y Guadalupe nos revela la iglesia verdadera. ¿Por qué digo la iglesia verdadera? Porque María es el nuevo templo, pero también representa a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia fiel. Versus la gran ramera, la prostituta, que es otra mujer, que fornica con los reyes de la tierra, vestida de púrpura y escarlata, que está encima de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y esta bestia encima de 7 cabezas, que es Roma. Entonces, la mujer vestida del sol representa a la Virgen de Guadalupe, a la iglesia verdadera, versus la gran ramera, que es la iglesia que se ha prostituido con los poderes de este mundo y que será la iglesia falsa que pronto aparecerá en escena y cada una en un cónclave va a nombrar un papa. Entonces, hermanos, es María la gran señal de estos tiempos. Y María nos lleva a su Hijo, y su Hijo es la Eucaristía. Y ahí están las 2 grandes columnas que habló Juan Bosco cuando veía que la iglesia se hundía, y las 2 columnas que aparecían, que era María, auxilio de los cristianos, y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dios les bendiga y muchas gracias.